¡Qué puntualidad! 8:15 en punto. Me sorprendí. Hasta yo misma me sorprendí. Porque, bueno, iba a aprender un poquito más antes. O sea, iba a aprender unos 15 minutos antes, a las 8 en punto. Pero, pues bueno, gracias a Dios nos permite estar puntuales el día de hoy. Vamos a leer Génesis 34. Hola hermano, buenos días. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con él, y creo que es Hamor. Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomadlas y vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de nosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me diereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras. Y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oídos para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de toda la casa de su padre. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros. Tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Más con esta condición, consentirán estos hombres en habitar con nosotros. Perdón, lo repetí. Sí. Perdón. Para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros. Así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví,
hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Mr. Colos is here dice: se puso rara la Biblia hoy. Bueno, realmente sí. Realmente vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. ¿Ustedes piensan que Dios no estaba con ellos? Realmente parece bastante atroz de lo que habla Génesis 24, ¿no? Génesis 34. Parece muy atroz. Parecen, literalmente, como pues prácticamente violaron a Dina, los hermanos salieron a su defensa. Los hermanos salieron a la defensa de Dina. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Por qué le hicieron todo esto? ¿Qué no se supone que la gente de Dios está todo el tiempo: oh, no, Dios, no, yo, Dios, yo te sirvo, Dios, no, yo no puedo hacer nada? No, realmente estamos viendo a personas que recibieron la promesa de Dios. Estamos viendo a las 12 tribus actuar como realmente ellos decidieron actuar en ese momento. Hola, Marcial Culiacán. Entonces, ¿a qué se refiere? Hola, Jackie. Entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que la gente confunde el estar con Dios o estar separado de Dios por medio de sus acciones y no por medio de promesas. Dios le dijo a Jacob, miren la incredulidad de Jacob hacia Dios. Ya le habían cambiado el nombre, ya le habían llamado Israel. Literalmente podemos ver a Jacob, alguien que tiene los pensamientos muy fuertes hacia sí mismo y muy débiles hacia Dios. Ahora, eso no significa que Jacob no sea hijo de Dios o no sea elegido de Dios, porque recuerden que nosotros somos hijos y elegidos de Dios no porque nosotros nos hayamos autonombrado, sino porque Dios nos nombra hijos de Dios. Saludos, bendiciones de Culiacán. Saludos, Marcial. Entonces, a esto se refiere. Quiero que presten suma atención, porque nosotros tenemos que tener claro algo. Aquí Jacob está diciendo: yo tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, los que habían atacado me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Entonces, ¿ustedes creen que iba a ser destruido Jacob y su casa sabiendo que Dios le había dado la promesa? No. Pero ¿qué sucedía? Jacob no creía en quién lo respaldaba y en quién lo cuidaba. Aquí a nosotros nos podrá parecer una escena muy violenta, ¿no? Una escena muy violenta protagonizada por Simeón y Leví, ¿sí? Entonces, ellos dos son parte de las 12 tribus. Ellos son parte de la promesa. Entonces a nosotros se nos hace, por eso es que muchas personas no quieren leer el Antiguo Testamento, porque leen cosas así y entonces ellos usan la sabiduría del bien y del mal. Híjole, lo que Simeón y Leví hicieron no es práctico o no es una práctica que los hijos de Dios hagan, que los prometidos de Dios hagan. Pero entonces, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué están haciendo esto personas de las 12 tribus? No entiendo. Entonces, su fe tiembla.
¿no? Fe falsa, porque es fe falsa prácticamente. Si nosotros nos ponemos a juzgar a Dios, si nosotros nos ponemos a juzgar a las 12 tribus, entonces esto quiere decir, yo me creo mejor que las 12 tribus, yo me creo mejor que los patriarcas, yo soy mejor que Jacob, yo soy mejor que Abraham. Entonces todas estas cosas se juntan en nuestra mente diciendo, no, es que su actuar está muy mal. Entonces es por eso que la mayoría de iglesias falsas, o sea, no se le puede decir iglesia falsa porque iglesia solo hay una y es la de los justos, ¿no? Realmente la reunión de 2 o 3 justos es realmente donde habita Jesucristo, ¿no? La congregación de los justos. Entonces, la cantidad no importa, importa la promesa. Las personas que hayan recibido una promesa. Las 12 tribus, bien sabemos que son sombra de los 12 apóstoles. Bueno, o los 12 apóstoles, sombra de las 12 tribus, se puede leer de cualquier manera, se puede interpretar de ambos lados, porque al final de cuentas es lo mismo. La promesa es la misma. Entonces ellos, estando bajo la promesa de Dios, Dios los iba a abandonar porque mataron al fereceo y a los fereceos y a los cananeos. Realmente no, realmente no. Dios no los abandona únicamente porque nosotros creemos que Dios los debe abandonar por su actuar. Entonces, esto es una verdad bastante importante. Nosotros, los que somos justos, no somos justos porque nosotros nos hayamos autonombrado o porque yo crea en mi mente que Dios me debe de dar algo que yo creo que merezca, ¿no? Si realmente Dios nos da en factos lo que merecemos, nosotros en este momento estaríamos en el infierno, porque realmente eso es lo que merece todo ser humano. Pero Dios, por su misericordia, nos ha dado promesas las cuales Él no rompe. Estamos acostumbrados a que, obviamente, cualquier persona te puede decir que pues la salvación se pierde o el amor de Dios cambia, porque realmente no conoce a Dios, no conoce al Dios de la Biblia, no conoce a Yahvé, no conoce a Yod-Heh-Vav-Heh, o no conoce sencillamente la promesa que Dios nos hizo a nosotros. ¿Por qué? Porque estas personas piensan que Dios es un ser humano. Estas personas piensan que Dios es un ser que... Dios, ahorita te respondo, Ulises. Piensan que Dios es un ser como un ser humano que un día los ama y un día los odia. Piensan que es como el ser humano de cambiante, ¿no? Que Dios cambia el amor para con nosotros. Pero no, el amor para con nosotros es desde la simiente de Abraham. Desde Adán podemos ver que los vistió de pieles, desde Adán podemos ver que ya la cruz estaba consumada y hasta el último hombre. Ese es el amor de Dios para con nosotros, poder habitar eternamente con Él por medio de la fe en su Hijo. Entonces, esto no es porque tú seas una buena persona. Esto no es porque tú seas una linda persona. Esto no es porque tú seas tampoco una mala persona. Esto tampoco ocurre porque tú hagas o deshagas. Esto tampoco ocurre porque tu querer, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, humanamente las personas califican mediante aprobaciones, o sea, mediante aprobación de lo que yo considero y de lo que no considero. Por eso es que muchas personas evitan leer el Antiguo Testamento, porque no pueden ver las promesas de Dios ahí y el cómo Dios se mantiene firme a pesar de que los seres humanos, a pesar de que todos los designios del corazón del ser humano es continuamente solamente el mal. Entonces, esto es porque nosotros tenemos una vista distinta a la de Dios. Y pues aquí me voy a enfocar. Cuando nosotros tenemos la vista contraria a la de Dios, vemos que entonces las actitudes tanto del Nuevo o del Antiguo Testamento no nos parecen. Empezamos a decir como de que no, o sea, es que yo no pienso que eso hubiera estado bien, pero Dios seguía con ellos. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Mi punto de vista o el punto de vista de Dios? ¿Por qué? Porque todo
todo en cuanto estés en esta tierra, cuanto estés bajo el tiempo, ¿cómo te vas a ver? Te vas a ver con maldad, te vas a ver destituido de la gloria de Dios. Ese es nuestro punto de vista natural. Esa es la incredulidad con la que el ser humano nace. Entonces, tú siendo incrédulo, tú siendo no parte de la gloria de Dios, porque a ti no te parece que puedas, ¿no?, ser digno de estar en la presencia de Dios, mucho menos por medio de Jesucristo, sino que tú piensas que hay que perseverar para alcanzar algo. Entonces, desde ahí podemos ver el hecho de que no es que Dios me abandonó, es que yo no, o sea, o puedo yo abandonar a Dios, o yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque realmente no creo y no confío en que, en que yo algún día pueda estar en la presencia de Dios. Entonces esta incredulidad es la que al ser humano lo llevó a ser lo que es, destituido de la gloria de Dios. Entonces, esto es justo lo de Adán. Esto es justo como Adán nos dejó a todos nosotros, no creyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, o sea, el corazón de Dios, podemos ver el corazón de Dios, que por mucho que la maldad se aumente en el corazón del hombre, Él es quien nos da la promesa. Él es quien nos promete que nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. Dios nos permite que podamos descúbraselo seco, descubrir la maldad de nuestro corazón para que podamos ser salvos y podamos saber, ok, mi punto de vista me dice que que no soy apto para entrar a la gloria de Dios. Pero el punto de vista de Dios es contrario a ese. El punto de vista de Dios es que por su Hijo Jesucristo yo puedo habitar en la gloria de Dios. Entonces tenemos que quitar nuestro punto de vista, quitar nuestra manera de ver las cosas, quitar nuestra manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque entonces este punto de vista ya nosotros sabemos, este punto de vista es contrario al de Dios. Y entonces yo no le quiero llevar la contraria a Dios. Yo estoy en un mal camino llevándole la contraria a Dios. Yo no quiero ser contrario a Dios. Yo quiero estar conectado al camino de Dios. Yo quiero ser uno con Dios. Entonces, esto obviamente no surge porque, o sea, sería muy bonito, ¿no? Sería bonito el hecho de que nosotros dijéramos, uy, sí, soy hijo de Dios y pues ya con eso basta, ¿no? Realmente no. Realmente, ¿qué es lo que debemos de buscar? ¿Qué es lo que realmente debemos de tener? La fe que Dios nos da mediante su palabra. La fe que Dios nos da en su palabra para con nosotros es lo que es real. Si yo le creo a la Biblia, si la fe está en mí, si mi fe se basa en que Jesucristo perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, entonces esto es real. Ahora sí es real. Ahora sí soy hija de Dios, ya no porque yo haya querido ser hija de Dios, no porque yo me haya esforzado por ser hija de Dios, sino porque la Biblia ya me dio la fe, la palabra de Dios me dio la fe para que yo tuviera la potestad de ser hecha hija de Dios. Y entonces, ¿por qué es necesario que sea la Biblia, sea el Espíritu de Dios, sea la palabra de Dios la que me diga que yo soy hija? Porque entonces, si yo me autodenomino hija, mañana por algo que yo haga, puede ser que yo ya no me sienta hija de Dios. Puede ser que yo ya no crea que soy hija de Dios. Entonces empieza a surgir la incredulidad de nuevo. Y esto pasa aún con los justos. Miren a Jacob. Miren a Jacob cómo creía que por las cosas que habían hecho sus hijos podían matarlos a él y a toda su casa, sabiendo que la promesa estaba con él, sabiendo que Dios no lo iba a abandonar, sabiendo que Dios lo iba a cuidar. Entonces, esto que es por no confiar en la palabra de Dios, cosa muy distinta a Abraham. Cosa muy, muy distinta a Abraham. A Abraham no le interesaba lo que pasara a su alrededor, ¿sí? Abraham sabía, Dios está conmigo, entonces todo lo que yo haga es próspero. Dios lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque Abraham tenía una casa muy grande. Abraham tenía muchas personas. Casa me refiero a las personas que habitaban con él, ¿no? No como casa, no me estoy refiriendo a una estructura, sino me estoy refiriendo a muchas personas, ¿ok? Entonces,
como Abraham tenía muchas personas, todas las personas eran benditas porque sabían la promesa que estaba con Abraham. Entonces, por eso es que se referían, por eso le hablaban a Yahvé como el Dios de Abraham, ¿sí? El Dios de mi, o sea, no le decían Padre Abraham, creo que le decían de mi Señor Abraham. En este punto, entonces nosotros nos podemos dar cuenta, ok, entonces yo creo en ese mismo Dios porque Abraham es padre de la fe y si Cristo me ha regalado la fe, entonces nosotros también somos hijos de Abraham. Nosotros también somos hijos de esa promesa. ¿Por qué estoy hablando del Antiguo Testamento y aún no del Nuevo Testamento? Porque muchas personas piensan que no se puede predicar desde el Antiguo Testamento. Muchas personas no predican desde el Antiguo Testamento. Les gusta predicar cuando ya la bendición fue consumada. ¿Por qué? Porque entonces están teniendo por muy debajo, ¿no? El hecho de que la misma promesa que acompañó a Adán, a Abraham y a todos los patriarcas, a todos los profetas mayores, menores y a todas las personas de las que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, tienen la misma promesa que nosotros, siendo estas sus actitudes, siendo estas la manera en la que tuvieron, en la que tomaron venganza porque habían violado a su hermana. Entonces, sí, esta es la promesa y esto es como Dios se expresa con nosotros. Conociendo el corazón de Dios, también vamos a ver a David, vamos a ver a Isaías que quería literal morir, ¿no? Isaías quería morir y pues Dios le manda comidita y luego se queda dormido. Es una de las cosas, todo tiene un significado espiritual. Todo tiene que ver con Jesucristo, recuerden, si no, no estaría en la Biblia. Todo aquello que ustedes puedan leer, todo aquello que ustedes puedan encontrar en el Antiguo Testamento, habla de Jesucristo. Esa siempre ha sido la vista de Dios, ese siempre ha sido el objetivo de Dios. No hay otro, o sea, ¿por qué? Porque la Biblia dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. ¿A quién debemos de mirar? No nos debemos de mirar a nosotros, ¿cierto? Debemos de mirar a Cristo. Debemos de mirar a la salvación que consumó Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Entonces ahora ya pueden comprender un poco mejor el por qué les digo, no usen su punto de vista para leer la Biblia. Usen el punto de vista de Dios. A pesar de todo lo que podía pasar con las tribus, a pesar de todo lo que sucedió, porque ninguno de nosotros es apto para poder cruzar el desierto por nuestra carne, ¿sí? Podemos ver que en el Antiguo Testamento 2 veces se envía a las personas al desierto, ¿sí? A todas las personas se les es enviada al desierto, todos fracasan. Todos nosotros fracasamos, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que el desierto, no, todos nosotros caemos, en el desierto todos nosotros podemos descubrir lo seco, descubrir el que yo jamás, por mi carne, por mi cuerpo, por mis pensamientos, por todo mi esfuerzo, jamás voy a poder ser adepto a Dios. Pero hay una persona que sí superó el desierto y regresa intacto y regresa sin pecado. Va y viene del desierto, alcanza, no es Trump, Wenceslao. Va y viene del desierto triunfando. Es Jesucristo. Entonces, sabiendo que la Biblia me dice que Él me dio su lugar, entonces, ¿qué es de mí? Adepto para entrar, ¿sí? Soy acepto en el reino de los cielos por medio de Jesucristo. Porque lo que yo no pude consumar, lo que no está en mis manos, es mi salvación. Pero entonces, ¿en manos de quién está la salvación? En manos de Cristo. Y si mi salvación está en manos de Cristo, entonces está en el mejor lugar, en el lugar más seguro de toda la tierra, de todo el mundo, de todo el universo, de toda la existencia misma.
Si mi salvación descansa en Jesucristo, pónganse a pensar, si mi salvación depende de Jesucristo, si mi salvación está en las manos de Jesucristo, si mi salvación Cristo me la dio y Él la guarda y Él la tiene y no hay nada que yo pueda hacer para quitar mi salvación de su mano, entonces ¿dónde está? Segura, firme, eterna, consumada. Pero si mi salvación está en mis manos, si por mí yo creo que un día soy hija de Dios y otro día no, y me desespero y no confío y etcétera, entonces pues sencillamente no soy salva, porque si mi salvación está en mi mano, yo todo lo que doy, todo lo que hago y todo lo que en toda mi vida voy a hacer es solo un trapo de inmundicia, ¿sí? Es como hojas, ¿no? Que lleva el viento y todo, o sea, es algo que fácilmente se va, porque el ser humano es así, pero las personas no quieren entender. Hola César, buenos días. El ser humano no quiere entender esa parte. El ser humano quiere entender a Dios por medio de su punto de vista y no quieren que el punto de vista de Dios sea el real, sino mi punto de vista. Entonces, bueno, podemos ver que Dios sí consumó nuestra salvación, que Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para ser salvo, que es a Jesucristo. Entonces, bueno, eso es todo. Voy a leer sus comentarios, empezando desde ahorita. A ver. Dice, Dios sí cambia, sino porque ha destruido a la humanidad 2 veces, el diluvio y Sodoma y Gomorra. No, realmente Dios no cambia, Dios purifica. Hablando de purificar, es la maldad de los hombres era mucha. Y entonces nos muestra el cómo Dios salva, ¿sí? En el arca de Noé, o sea, en el diluvio, solo se salvaron 8 personas y un montón de gentiles. Entonces, el arca y Sodoma y Gomorra son ejemplos de los juicios de Dios. Dios va a emitir un juicio. Dios ya emitió un juicio. Esto significa el nombre Matusalén. Dios lanzó al mundo. Dios ya mandó muy lejos a este mundo, ¿sí? O sea, Dios ya había dado por perdido a este mundo, pero el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Comprenden? ¿Comprenden por qué desde antes de la fundación del mundo Cristo es la respuesta? Porque Cristo es lo que nos viene a enseñar la única dependencia a Dios, que traspasa el juicio de Dios, pasa el juicio de Dios, pasa con aprobación el juicio de Dios. Entonces, si tú crees que Cristo es tu porción, es tu abogado en el juicio de Dios, es quien ya consumó nuestra salvación, o sea, los justos ya pasamos el juicio de Dios. Y esto es ejemplo Sodoma y Gomorra y el diluvio. Yo ya estoy en el arca, estoy en Jesucristo, yo ya estoy fuera de Sodoma y Gomorra. Entonces, esto es únicamente para que nosotros entendamos cómo el juicio es emitido, cómo el juicio realmente por nuestra alma es emitido. Y cómo es Cristo la única respuesta, y cómo es Dios quien nos saca de ahí, cómo es Dios quien nos hace pasar el juicio. Entonces, bueno, espero haya quedado claro. Hola Carlos, Dios le bendiga, bendiciones. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Mariela Romero dice, no se trata de mí, se trata de Dios, totalmente. Carlos 25 dice, bendiciones. Hola Carlos, espero estés bien. Hola Enrique. DJ, soy una pidaña, dice, si puedo estar con Dios, entonces, ¿para qué tengo que ser bueno si ya tengo esa promesa? DJ, soy una pidaña, ninguno es bueno. Ninguno es bueno, no hay buenas personas en el mundo.
todos somos malos, todos somos malos. Hemos de dar buenas dádivas. Dios coloca en algunas personas nobleza. Dios coloca en algunas personas el preocuparse por los demás. Sí, el querer hacer el bien en mí está, más no el hacerlo. Esto nos lo dice Jesucristo. Cuando una persona mira por óptica de hay personas buenas y malas, entonces una persona puede creer que por sus obras puede consumar la salvación, ¿no? Por dar buenas dádivas. Pero esto no es así. Los fariseos, por ejemplo, creían que ellos por ser mejores que los demás, por tener una, ¿cómo podré decir? Por tener una actitud muy superior a la de los demás, por esa razón menospreciaron a Jesucristo. Las personas que se creen moralmente superiores o que creen que siguen mejor las reglas y las leyes y los estatutos de Dios, no por fe, sino por sus propias obras, siempre van a menospreciar a Jesucristo porque van a entender que son buenas personas y que Dios tiene que ver ese esfuerzo. Pero en realidad no. Las personas que realmente no tienen nada para darle a Jesucristo, como lo era el publicano en la parábola del fariseo y el publicano, sabían que él nunca podía entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que no era apto, porque sabía que no era bueno, porque sabía que era malvado. Aquí es donde decimos, descúbrase lo seco. Al reconocer que no hay ninguna persona buena y que todos nosotros a una nos hicimos inútiles para alcanzar la gloria de Dios, esto no significa el que tú siempre vayas a actuar mal, no, tú puedes ser una persona muy correcta con tu familia, puedes amar a tu familia, puedes amar a tu pareja, a tus hijos, a tus padres y aún así saber que no mereces la salvación, sino que es un regalo dado por gracia. Este es completamente mi caso. Por lo tanto, no puedo yo decir todo lo que yo hago bien lo hago porque nace de mí. No, todo lo que yo hago bien lo hago porque Dios lo ha permitido así. Entonces yo no puedo ser comparativa. Uy, aquella persona, digamos que hay una persona alcohólica, ¿no? Entonces, un cristiano falso, alguien que sigue a Cristo falsamente, que diría, uy, no, qué asco, un alcohólico, no, ¿cómo él va a ir al cielo? No, yo voy a ir al cielo porque yo no tomo. No, esto es lo que Cristo vino a eliminar, ¿sí? Esto es lo que Cristo vino, o sea, la vista del ser humano es lo contrario a Cristo, ¿sí? Entonces Cristo vino a mostrar, no, las personas que más débiles son las primeras en recibir la salvación porque saben que ya no pueden hacer nada para consumarla, porque saben lo único que me queda es esperar a que me vaya al infierno. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros debemos de ver como la verdad. No hay bueno, solo Dios es bueno, ¿sí? Entonces, si solo Dios es bueno, ¿quién puede consumar su propia salvación humanamente? Nadie, humanamente nadie, porque todos somos malos e inútiles. Entonces, ¿quién consuma la salvación de todos? Dios, Jesucristo. Ahora pueden entender el por qué el ser buena persona, el ser humanamente, ¿no? El ser buena persona humanamente no lleva a un lado distinto a quien una persona reconoce que es débil, reconoce que es como el publicano. Porque los fariseos también podrían ser salvos. Los fariseos no había distinción entre un fariseo y un publicano. Para ser salvos, ambos podían serlo. ¿Qué era lo que diferenciaba? La condición del corazón, la condición de la mente, el creerme que soy más bueno que Dios, que yo tal puedo alcanzar la salvación, que a mí Jesucristo no me hace ninguna falta. Eso es lo que decían los fariseos. ¿Quién es este que dice que va a perdonar pecados? Si nosotros somos los que ya tenemos una estructura de cómo perdonar pecados, ¿por qué le viene a perdonar los pecados a un paralítico? Si el paralítico se debe ir al infierno porque no puede ir a mi sinagoga, porque no puede ir a mi congregación. Ese paralítico tú lo sanaste, tú le perdonaste los pecados, Jesucristo, y todo lo que yo he hecho en toda mi vida, entonces ¿qué? ¿No vale? No. Ahí
ahí es donde quiero que comprendan, ahí es donde quiero que entiendan que entonces, ¿por qué Jesucristo le dio piedad a quien no podía que a quien sí podía? Porque quien puede hacer cosas es la persona que no quiere que el que no puede se salve. Y es al contrario. Dios, sabiendo que ninguno puede consumar su salvación, le va a dar la salvación a quien sabe que no puede, a pesar de ser una persona moralmente correcta, humanamente superior, humanamente con un régimen ético que se sacó de un filósofo muy antiguo, ¿me entiende? Entonces nosotros no podemos discriminar a personas, no podemos nosotros ser indiferentes ante las personas. ¿Por qué? Porque entonces si yo no soy salva por obras, la otra persona tampoco es salva por obras. Todos somos salvos por Jesucristo. Hola, Dimo. Entonces, bueno, sabiendo esto, ya podemos ver que no hay personas buenas. Y seguimos respondiendo preguntas. Hola, ¿crees ser salvo? Yo sigo al Yeshua histórico y no la religión en la iglesia. ¿Pablo era un falso apóstol? No, por supuesto que no. Y Yeshua histórico es como que si alguien, como cualquier historiador, ¿no? O sea, creen y saben que existió Cristo, pero lo creen como la mayoría, ¿no? De cristianos falsos, que no creen que Jesucristo haya consumado su salvación, ¿cierto? Es como... es raro. Pero igual, si son fríos, pueden recibir la salvación. Un amigo se desvivió. ¿Él se irá al infierno? Dice Carlitos. Mira, lo que condena no es que te hayas desvivido, ¿sí? No es que te hayas ¿no? Quitado, o sea, es que no lo puedo decir, ¿no? Pero bueno, eso no es lo que condena. Eso no es lo que condena. Lo que realmente condena es la incredulidad hacia Dios. El creer que no haya pagado todos sus pecados. Eso. Entonces, pues si tu amigo se desvivió yéndose pecador, entonces, pues sí se va al infierno, pero no por desvivirse, sino porque no creyó que Jesucristo le perdonara los pecados. Digamos que si tu amigo se hubiera desvivido sabiendo que Jesucristo le perdonó todos sus pecados, ¿se va al cielo? Sí. Si tu amigo se desvivió creyendo que era pecador, al infierno. Creo que así lo dejo un poco más claro, ¿no? Falso, yo serví a Dios y me quedé en la calle, mi esposa me abandonó, Dios no me ayudó nunca. Pues obviamente porque no crees en Dios, eres Jonathan, si a la fecha tú dices que eres pecador, entonces nunca has creído en Dios. El Cuervo Juano dice, el apóstol Pedro menciona al apóstol Pablo aprobando sus escritos. Sí, por supuesto. Wenceslao Arenas dice, entonces todos somos adoradores de Trump, el nuevo Messi. ¿Qué? No, Wenceslao. ¿Qué onda? Ok, ya voy a evitar los comentarios de Wenceslao porque creo que solamente está tomando como lo que, o sea, ahorita está como una polémica muy fuerte acerca de Trump y que, no sé, se cree un montón de cosas, pero pues no, Wenceslao. No, y miren, se pone a decir que Trump sería el salvador del mundo, que Trump eso, que Trump lo otro. No. A ver, Trump es un ser humano como todos nosotros, ¿ok? Pero si sigue gobernado bajo la potestad de Satanás, pues bueno. Y si no, pues no. Pero, pues, no sé si alguien le haya predicado. ¿Cómo que Trump es el Mesías prometido por Jesús? No, Wenceslao. No, ya no voy a leer tus comentarios.
Hola César. Yeshua es la verdad. Bueno, si no hay más, si no hay más preguntas. ¿Cómo que no? Cristo es Trump y que ya lo dijeron los judíos. No, no, solamente me aparecen comentarios de Wenceslao. Por eso ya no, creo que ya no voy a leer. A ver. Ay, ¿qué? No, ya. No, 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 Wenceslao. Bueno, entonces acabando la... Luchar con el ego de los hombres. A ver, dice el patio. Dice, ayer dijo que si hay justos en la tierra, por eso Dios no la ha destruido. Sí, así es. Creen que Jesús solo fue un personaje histórico, pero hasta ahí. Bueno, es que ya no creo que son preguntas, ¿no? Dice Nasa León Melgo, recuerda que en 1492 los españoles les forzaron la Biblia de la élite a los tatas quemándolos vivos. No, de hecho, Nasa León, no. Soy, yo también, bueno, yo voy a dar clases de historia, ¿no? Yo doy clases de historia. Realmente las personas empezaron a adoptar la religión que venía porque en su antigua religión, o sea, hablando de las personas prehispánicas, ¿no? Bueno, hablando de las muchas diferentes razas que se encontraban en México. Es que dividirlas, es que no era solo México, pues era muchísimo más de México. Pero si estamos hablando acerca de México, estas personas se les pedían sacrificios de sus hijos muy frecuentemente, lo cual la religión cristiana, ¿no? Que vino en su época prime, le digamos, ¿no? Porque es que no quiero que sea como una lección histórica, sino que realmente esto fueron cambiando porque en esta religión no se les pedía el sacrificio de sus hijos. Es más, miraban como una abominación el hecho de que tenían que ser sacrificados los hijos cada cierto tiempo a sus dioses. Entonces, estos fueron adoptando, las mujeres primordialmente, fueron adoptando la religión cada vez más, sabiendo que ahí sus hijos no corrían peligro y podían crecer y podían desarrollarse de una manera pues más, pues de tener una vida más larga, ¿no? Sí, si nosotros investigamos a nuestros ancestros aquí, bueno, en las épocas, ¿no? Que dependiendo, nosotros podemos darnos cuenta de las cosas que se hacían y el por qué fue adoptado bastante bien, el cristianismo por ellos. ¿Sí? Algunas personas piensan que fue realmente a la fuerza y que hubo masacre. No estoy diciendo que no, hubo todo eso, pero realmente fue adoptado por las circunstancias en las que se llevaba o todo lo que venían, todo lo que traían, y esto era aceptado poco a poco aún más por las mujeres y los niños. Entonces no mostraban tanto en contra, sino algunas personas inclusive estaban a favor. Entonces, bueno, eso es lo lección de historia de hoy. No es que haya sido a la fuerza o hayan quemado a las mujeres y a los niños para meterles la religión, sino que les parecía mucho mejor el poder vivir bajo ese régimen que como en el régimen en el que estaban. Porque si era sumamente, o sea, nosotros, yo sé que algunas personas quieren empezar como a glorificar lo que hacían las tribus, ¿no? Pero no, o sea, era algo que realmente vamos a hablar de eso después. We make America great again. Bueno.
Ok, nos volvimos fan de Trump. De repente todos se volvieron, eh, todos se volvieron fan de Donald Trump aquí, no sé por qué. Pero bueno, es todo. Nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana. Mi intención es volver a las raíces originales. ¿Cuál es la raíz original? Dime una raíz más original. 7 dimensiones. Dime una raíz más original que Jesucristo haya muerto por todos nuestros pecados. Ni siquiera la Biblia, el canon bíblico del Nuevo Testamento estaba formado cuando esta ya era una verdad consumada. A las 8:15 AM. Ok, el etc. Bueno, cuídense mucho, espero que Dios les dé la fe en su corazoncito para poder creer en el perdón de todos sus pecados. Nos vemos.